Y ponele, porque en la facultad, o sea, nosotros no tenemos ni idea si se aplica o no. Suponemos que sí, pero no Bueno, podemos asegurar. es eso de las normas entonces en la UTN lo vamos a charlar. Vamos a cerrar este pedacito de este capítulo ¿No? especificando problemáticas y después vamos a ver si esas normativas también apoyan a solucionar este tipo de problemáticas o apoyar a tomar decisiones, etc. A ver, justamente el gobierno de TI y todo esto tiene la idea de hablar sobre cómo definir la estructura de las áreas de sistemas y TI para el apoyo a todo lo que tenga que ver con las metas de la organización. Pero nos pasa que no existen patrones para definir una estructura. Es más, si ustedes recuerdan en sistemas y organizaciones, probablemente sistemas en muchas organizaciones era un área de staff, ¿sí? Un área que acompañaba desde afuera, uno hacía outsourcing, pero no había, digamos, recursos humanos abocados a desarrollar TI dentro de la organización. Entonces, bueno, ¿cómo se manejan esas organizaciones? ¿Cómo hago para definir la interacción entre la empresa tercerizada y la empresa? Bueno, cada una de esas cosas las vamos a tener que ir viendo dependiendo de la empresa que manejemos. De hecho, en los trabajos integradores de ustedes, puede ser que aparezcan roles de staff, de sistemas, algún rol interno de la organización, muchas veces que tiene que ver con el mantenimiento, eh, pero el mantenimiento de infraestructura más que de desarrollo y todo lo demás. Entonces, en cada trabajo vamos a tener que ir viendo cuáles son las necesidades y cómo apoyamos desde el sistema. Sí, haciendo tercerización o definiendo alguna estructura mínima o más grande dentro de la organización. Bien, la tendencia actual es la definición de procesos. Entonces la idea, además de los procesos que ustedes están viendo como críticos en la organización, tendríamos que definir los procesos desde adentro de sistemas para apoyar a los procesos de la organización. ¿Mm? ¿Cuál es la idea de procesos? Que yo tenga una medición. Es decir, ejecuto el proceso y ese proceso en algún momento yo tomaré medidas para ver si se está ejecutando correctamente y esas medidas me van a facilitar definir qué cosas tengo que mejorar. ¿Mm? Bien, otra de las cosas que hace es delimitar responsabilidades, ese proceso. Una actividad de un proceso va a ser el dueño cierta persona, significa ese dueño que va a tener la responsabilidad de que esa actividad se realice en forma correcta, ¿tá? Del resultado previsto. Y después habrá un dueño del proceso completo, que tendrá responsabilidad sobre las entradas y sobre todo sobre las salidas de ese proceso. ¿Se entiende hasta acá? El tema de definir el proceso como conjunto de actividades, cada uno delimitando responsabilidades, y de los cuales vamos a sacar índices de medida de performance, se llaman KPIs, los vamos a ir viendo, Key Performance Indexes, los vamos a ir viendo a medida que avancemos, pero todas las normas que vamos a ver incluyen la medida de estos KPIs para trabajar. Bueno, algunos procesos de sistemas, dentro de sistemas. Evaluación y adquisición de hardware y software. Muchas organizaciones, la mayoría, tienen que actualizar su infraestructura tecnológica. Dependiendo de la magnitud, esa evaluación y adquisición de hardware y software va a ser más o menos compleja. Decíamos de esto de tercerizar servicios. ¿Quién hará la evaluación y contratación de esos servicios tercerizados? Tendremos si tenemos un departamento de sistema, todos los servicios los vamos a brindar desde el departamento de sistema o contrataremos servicios externos igualmente. Vamos a contratar personal, seguramente tendremos que capacitar, no solamente al personal interno del departamento de sistema, sino a los usuarios de nuestro sistema. Hoy más que nunca tendremos que ver cuestiones que tienen que ver con la seguridad de la información dentro de la organización, cómo la vamos a llevar a cabo. Tendremos una política de seguridad de la información de la organización y nosotros haremos procesos que estén acordes a esa seguridad que ha implementado la organización. ¿Desarrollaremos aplicaciones o las tercerizaremos?
todo tiene que ver con esto de, lo hago internamente, lo hago en forma externa, pero tendré que definir. En la medida que desarrollo aplicaciones o mantengo infraestructura, ¿cómo hago para mantener las configuraciones existentes? Tengo, qué sé yo, una casa central y sucursales, y en las sucursales tendré que tener la misma lógica de configuración que en la casa central. ¿Cómo hago el mantenimiento y el soporte de la infraestructura tecnológica? Bien, con lo cual esa estructura va a depender de esa arquitectura de procesos, de los datos con los que trabajemos, de la arquitectura de tecnología que soporte a esos procesos y esos datos que tenemos, y de la infraestructura de la arquitectura humana, o sea, con qué recursos humanos vamos a trabajar. Bien, para lo cual muchas veces vamos a trabajar con normas y metodologías asociadas con estas TI, que lo llamaremos también marcos de trabajo en muchas ocasiones, y acá tienen algunas de las normas que ya han visto en la carrera, ¿sí? Y que veremos en la medida que avancemos. Esta métrica Berteres, creo que se los comenté, está buena, es una metodología de trabajo muy buena, no la vamos a dar porque no tiene sentido excedernos con cantidad de teoría, pero sí que ustedes la miren si tienen ganas de aprender un poquito más cómo se trabaja en el mundo con respecto a esto. Sí vamos a ver PMI, no vamos a ver Eurométodo, pero también existe. No vamos a ver específicamente las normas ISO, sí vamos a ver CMMI, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a redondear un poquito qué es COVID cuando veamos el capítulo de auditoría. También vamos a ver Magerit, COSO y algunas normas más orientadas a seguridad de la información en la unidad de seguridad de la información. Y lo que sigue de este capítulo también vamos a ver ITIL, como norma de gestión de servicios. Bien, problemáticas actuales que ustedes van a poder ver en sus trabajos integradores y que se dan con frecuencia en nuestra actividad. Dice, con respecto a la seguridad de la información, el 80% de las organizaciones perderá datos. Problemática, ¿no? ¿Cómo hacemos para...? Preguntale a lo de la móvil que le metió el ransomware. Bien, bien. Ahí tenemos, bueno, ransomware ha sido uno de los peorcitos, digamos, o mejorcitos en cuanto a fallas de seguridad que se han, digamos, aprovechado de fallas de seguridad, ¿no? Y eso es algo que se puede evitar. ¿Se puede evitar? Sí. Probablemente no se pueda evitar, pero sí se puede disminuir o minimizar, ¿sí?, el impacto que tiene. ¿Está? Porque cualquiera puede abrir un mail, ¿sí? Y eso por más que capacitemos y todo demás, que tenga un ransomware, ¿no? Que tome que se haga dueño de nuestro disco y que empiece a digamos, compactarlo y que no tengamos más información y la llave y toda esta historia. ¿Qué tendríamos que tener? ¿Precaución de qué? ¿De hacer qué? Un backup por lo menos. Mínimo, ¿sí? Con la periodicidad crítica que me diga la organización, ¿sí? Porque depende mucho de cómo, de la frecuencia de operaciones de la organización. Si yo pienso en un banco de minuto a minuto, ¿sí? Para eso tenemos ciertas, lo vamos a ir viendo, pero tenemos posibilidades. Otro de los problemas, mantener la continuidad de negocio 24/7, ¿sí? Hoy, más que nunca, ¿está? Fíjense, tengo un problemita con internet, espero que no pase hoy, pero vinieron a cambiar una caja acá enfrente de mi casa antenoche. La gente de Fivertel está trabajando para brindar servicio 24/7. Bueno, no sé si 24/7, pero muchas horas por día. Y de hecho, llamé ayer, domingo, porque tenía cortes frecuentes y me atendieron y bueno, me dieron, mañana van a venir los técnicos nuevamente a revisar la caja. ¿Está? Fíjense,
implementar continuidad de negocio 24/7 en momentos de contingencia, como esto, también implica que nosotros mantengamos sitios de contingencia. ¿Sí? Dice, con activos físicos, o sea, yo tener servidores para eso, o uso de nube. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Profe, esto de de las problemáticas actuales en el capítulo, ¿en qué parte está? Porque de las normas salta al CMMI. No, no está en ningún lado. Esto está acá. Estos son Ah, problemáticas está. que yo les agregué en las diapositivas y que son cosas que vamos a ver en el capítulo 2. No lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Yo les estoy tirando algunos tips para que ya vayan pensando. Nada más. ¿Está? Lo vamos a ver más adelante. Pero son cosas que yo puedo ir mirando ahora para ver la criticidad de mi proceso. ¿Está? Por eso se las agregué como cosas para charlar. ¿Sí? Ahora se está implementando. Si no te tengo que hacer estudiar toda la materia antes de hacer el trabajo práctico. Y no se puede. No ¿Está? sé si tiene que ver con la contingencia, pero la página del gobierno para tramitar las excepciones a la cuarentena no se puede entrar. Bueno, exactamente. Se ve que en todo el mundo quiere estar exceptuado de la cuarentena. Es terrible. ¿Sí? Porque Sí, pero aparte no deben tener ni servidores que aguante toda la gente que quiere entrar. bien, ¿estábamos preparados para esta contingencia? No hay chance. No. No hay chance. No sé si no hay chance, pero digamos que era muy, muy complicado pensarlo, ¿no? Bien, ya vamos a ver que para eso se arman presupuestos. Presupuestos de riesgos se llaman, que bueno, a nivel país deberían estar. Nuestro país no tiene mucha agilidad en eso, pero está visto que ningún país del mundo, ¿no? Si no, no tendríamos Italia con las problemáticas en salud que han tenido. Bien, lo vamos a seguir trabajando a ese. Hay algo que se llama niveles de servicio, de continuidad de servicio. ¿Sí? Dice, hay una norma que dice 5 de 9, dice 5 horas en el transcurso de un año será el máximo de indisponibilidad no prevista. O sea, algo que yo no tenga en cuenta. Por ejemplo, si yo hago mantenimiento, eso está previsto. ¿Sí? Yo, obviamente, cuando tengo cajeros automáticos funcionando, en algún momento hay que hacer mantenimiento. Entonces digo, bueno, lo voy a hacer, qué sé yo, el sábado a la madrugada, que se supone que mucha gente no va a usar los cajeros. Bien, entonces cuando voy al cajero me dice, en este momento estamos de mantenimiento. Pero esa es prevista. Ahora, que colapse, ¿sí?, la red de cajeros o de lo que fuere, solo es tolerable 5 horas en el año para que tenga calidad el servicio. Vamos a ¿Y empezar si con se eso. mueve, qué significa? ¿Eh? 5 El horas 9. en el año. A ver, que se cayó el sistema, qué sé yo, cualquier sistema que se haya caído. Este del ransomware te genera una caída del sistema por X cantidad de tiempo. ¿Estaba prevista? No. No era una caída prevista. Es un riesgo que yo evalúo, pero no es una caída prevista. No es de mantenimiento. ¿Sí? Me entró un ransomware. Tengo que levantar los servicios a partir de esto. El tiempo ese de volver a tener servicios, hay que contarlo también. ¿Sí? Bueno, se supone que yo no tengo que tener más de 5 horas para tener un buen servicio, un buen nivel de continuidad de servicio. Eso es lo que dicen las normas, ¿no? ¿Ah? Pensar en eso. Es crítico mi servicio. El de la energía eléctrica, ¿sí? Se genera un corte de energía eléctrica. Ese corte no es previsto. Yo tengo un transformador acá cerquita.
¿sí? Ese transformador explota, se supone que no debería llegar a explotar, porque yo tendría que hacer mantenimiento preventivo para que eso no suceda, pero en el verano generalmente, cuando hay mucho consumo, se sobrecalienta y se prende fuego. Solo es tolerable 5 horas en el año que yo no tenga electricidad supuestamente, para tener un buen nivel de servicio. ¿Y qué pasa si pasan más de 5 horas en un año? ¿Cómo suele pasar? Y digamos que el nivel de servicio es malo y yo podría, si eso figura en mi acuerdo de nivel de servicio, podría accionar contra la compañía. Ya está. ¿Está? Bien. Dicho esto, vamos a seguir adelante. Bueno, otra problemática, referida al volumen de datos. Esto no está en ningún lado, ¿eh? Y me dice que tengo 10 minutos para seguir. Así que vamos a hacer cortito. Hay un crecimiento exponencial de los datos en las organizaciones. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Crece. Sí. Bueno. ¿Dónde lo almaceno? ¿Lo tengo que tener disponible todo el tiempo? ¿Qué pasa con el costo de almacenamiento para esos datos con poca frecuencia de acceso? A ver, un mail. Vamos a suponer los mails de todos los empleados, ¿sí? Que han trabajado, qué sé yo, hay mail con clientes, hay mail, millones. ¿Cuál es el máximo de años que yo tengo que tener disponible en el momento? El resto, ¿lo puedo bajar a otro tipo de archivo que sea más lento de acceso, pero que no me requiera tanto costo de almacenamiento? Porque pensemos que si yo tengo todo almacenado en un SSD, ¿cuánto necesito? No lo voy a tener en un SSD, porque es caro. ¿Sí? Lo tendré en un HD. O no, o lo tendré en cinta, dependiendo de justamente el costo de almacenamiento y el acceso que voy a necesitar. Ahí tienen el costo por Las cuentas terabyte. borradas. Las cuentas De Facebook y todo eso. Bueno, las necesito, no las necesito, etcétera. Cuando se trata de una empresa así, habría que ver también qué requerimientos puede tener esa empresa con respecto a la información que le pueda pedir a alguien. A ver, pensémoslo un poquito más cerca y en físico. Si yo tengo un juicio que llevo adelante en tribunales, ¿cuánto tiempo tiene que tener el tribunal en mi expediente? Va a depender de algo, ¿no? Tendré que poner justamente normas, leyes, algo, y tendré que poner en mi acuerdo de nivel de servicio con mi cliente cuánto tiempo voy a tener la información disponible. ¿Sí? Bueno, piénsenlo también. Bueno, capacidad de disco, crecimiento exponencial de la información, ahí tienen algunas velocidades de acceso. ¿Sí? Ahí entra en juego también hacer una buena base de datos que no tenga tanta redundancia. También, pero habría que ver, guardo todos los registros históricos en la base de datos, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Bueno, ahí tienen todos los tipos de almacenamiento que pueden tener, capacidades, y uno de los problemas es el tema del acceso, ¿sí? Los tiempos de acceso de cada uno. Entonces, si quiero información de hace 10 años, ¿la voy a necesitar ya? Es la pregunta. Seguramente puedo esperar un tiempo hasta que se busque esa información. ¿Está? Entonces probablemente pueda tenerla en otro tipo de almacenamiento. Bien, esto es el crecimiento hasta 2020, justamente previsto. Bueno, otra de las problemáticas referidas al uso, miren, esto yo lo hice el año pasado, dispositivos móviles y notebook. ¿Hoy con qué están trabajando las organizaciones? ¿Están trabajando con los datos en la empresa? No. Los empleados están en sus casas.
muchas veces utilizando sus propias notebooks, no las de la empresa. ¿Dónde están los datos de la organización hoy? ¿La nube? Servidores. En la cloud. ¿Solamente en la cloud? ¿O lo tiene cada usuario en su casa? Y le descargan de la nube. A ver, está trabajando con los datos en su casa. Tiene acceso a la información. ¿Habrá que haber previsto un acuerdo de confidencialidad? Nosotros estamos más familiarizados a eso porque cuando entramos a trabajar a cualquier software factory nos hacen firmar un acuerdo de confidencialidad. ¿Sí? ¿Y de qué vamos a hacer con el software que hagamos y todo lo demás? Ahora, ¿todas las empresas tienen eso como medida de seguridad? ¿Qué puede pasar con los datos ahora en las casas de cada usuario? Encima está puesto todo el análisis estratégico en un PowerPoint en Google Drive. Encima, que en este momento el señor usuario en su casa se lo bajó, y si no hay un acuerdo de confidencialidad, estoy confiando en ese usuario, ¿sí? En la ética profesional de la persona que está haciendo uso de esa información. ¿Sí? ¿Qué tema, no? Que lo pueden analizar. O sea, a ver, estos son algunos tips, pero ustedes pueden analizar criticidad de los sistemas o de los procesos que están analizando pensando en problemáticas actuales. ¿Están? Profe, ¿y qué onda? Tipo, yo, bueno, quedo en confianza con un usuario que se lleva una notebook de la empresa para que trabaje en su casa. Mm. Un contrato de confidencialidad, que le digo a un abogado, che, necesito un contrato, y pum, listo. Ok. Sí, lo podés hacer vos también, ¿eh? No necesitas de un abogado. Muchas veces no se necesita ¿La de un firma? abogado, chicos. Se interioriza uno de las leyes y ya está. Pero la ¿Ah? firma, ¿qué onda? O sea, tiene Llamamos, validez. ¿eh? O sea, que la firma puede ser, obviamente que la de uno y la del otro, pero no hace falta un tercero para verificar la veracidad del documento. No, Ah, bueno, genial. porque entra dentro de lo que es el contrato laboral. Ah, listo, listo, perfecto. ¿Ah? Sí. Está, digamos, dentro del acuerdo laboral. Bueno, acá dice, ¿qué pasa con la adopción de la tecnología? ¿Tá? Hay muy pocos innovadores, con lo cual hay tecnologías que la empresa se va a negar a adoptarlo. ¿Mm? Hay las que adoptan tempranamente esas tecnologías y hay pragmatistas y conservadores que no quieren saber nada con las nuevas tecnologías. Entonces, uno tiene que analizar en qué tipo de empresa está. Porque si yo le propongo a la empresa una cosa totalmente descabellada, desde el punto de vista de la empresa, que es conservadora, y yo soy re innovador, no lo va a aceptar. ¿Está? Entonces tengo que ver, cuando vea ese proceso crítico también, qué le puedo ofrecer a la empresa en función de cómo es, si muy innovadora o no. ¿Está? Bien. Objetivo principal de sistemas, entonces, va a ser mantener los procesos de negocio funcionando. Ese va a ser nuestro principal objetivo, porque somos un área de soporte, ya sea externa o interna, ¿sí? Somos soporte. Entonces, esos procesos requieren de aplicaciones que acceden a datos que requieren de una infraestructura. Los procesos de la organización van a sustentarse en aplicaciones que a su vez se sustentan en datos, que a su vez se sustentan en una infraestructura que nosotros vamos a tener que definir. Aplicaciones, forma de guardar los datos, infraestructura. Entonces, esencial para eso será identificar los procesos críticos y qué aporte hace TI a esos procesos críticos. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que tenemos que ver en todo este funcionamiento entonces? Sí. Bien. Profe, ¿estamos viéndolo desde un punto de vista del equipo de mantenimiento o te referís en general de todas las empresas, de todos los puestos, a lo que decías recién, de acceso a la información y demás? Volveme a hacer la pregunta porque no sé en qué contexto.
No, porque te escuché decir de que nosotros somos de mantenimiento y... No, nosotros somos de tenían- soporte, no de mantenimiento. Soporte. perdón, soporte, sí. Soporte. Y Soporte de te refieres- infraestructura, de tecnología, el otro día hablábamos de CIO y SEO, ¿sí? CTO, perdón. El CIO, el sí. Chief Information Officer, es soporte a la organización, ¿sí? Pero es digamos, el que conoce toda la información de la empresa, pero también tenemos la posibilidad de cumplir el rol de conocer de tecnologías. Entonces, Claro. el CTO va a ser el que defina la infraestructura de tecnología de la organización. Y ustedes se están capacitando para eso, para ser Chief Information Officer o para ser CTO, el de tecnologías. ¿Está? Ok. A eso tenemos que llegar. Entonces, yo tengo que conocer del proceso crítico. Conociendo de ese proceso crítico,